Gracias entonces por la invitación. Qué lástima no poder estar allá. En unas semanas más voy a estar en Chile, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor desde la distancia. Si me dan un segundo para compartir la presentación. Bien, así que nuevamente muchas gracias por la invitación. Creo que es súper importante lo que están haciendo. Felicito particularmente a la organización, pero también a todos los que están asistiendo, porque creo que la gestión de riesgo de desastres comienza desde los tomadores de decisiones y desde lo local. Así que es súper importante que estén presentes y estén dispuestos a tomar este desafío en el tiempo. Bien, así que mi idea para esta presentación, por lo que tengo entendido, es la primera, es poner algunos temas sobre la mesa. Algunos temas que por mi experiencia profesional y también por la experiencia que he tenido de cómo es el sistema en Chile, creo que son necesarios de considerar. Y a partir de eso, empezar a tomar acción. Y creo que también que estos temas también van a poder ayudar un poquito al debate durante el seminario. Bien, así que vamos al grano. Lo primero es seguridad pública, y esto no es que sea, sino que generalmente la mirada o la manera en que se entiende la gestión, la seguridad pública en Chile, es casi exclusivamente relacionada con la prevención del delito o la respuesta al delito. Y si uno ve la experiencia comparada internacional, pero también lo que establece nuestra Constitución, podemos ver que la mirada de seguridad pública es mucho más amplia de solamente delincuencia. Y yo creo que el desafío es justamente el empezar a poder hablar de seguridad pública de una manera más integral. Así que, en primera instancia, me están diciendo que el PowerPoint, ¿lo ven o no lo ven? Porque me dicen que no lo están viendo. No debieran poder verlo. ¿Ahí lo ven? ¿Me pueden confirmar si lo ven o no lo ven? El PowerPoint. A ver, vamos a ver, problemas técnicos de último minuto, como siempre, gestionando desastres. Mm. Ahí sí. Ahí debería poder verse. ¿Me confirman si se ve o no se ve? Ya, perfecto. Entonces, como les decía, yo creo que el primer desafío es justamente cómo ampliamos la mirada de la seguridad pública, entenderla no solamente como delincuencia, sino también como algo mucho más integral y mucho más holístico que solamente delincuencia. Y esto al final lo que significa es ampliar la mirada, es entender que la seguridad pública tiene dos grandes aristas. Una, la seguridad, que es lo que siempre hemos de alguna manera entendido, que es prevención del delito y también enfrentar el delito, pero
la propuesta y lo que se entiende a nivel internacional es también gestión de riesgo. Y esas dos partes son al final las que efectivamente generan la seguridad pública. No es solamente seguridad por delincuencia, sino también es gestión de riesgo, respuesta a emergencia, como quieran llamarlo. Y esto es una invitación que también hace de alguna manera la Oficina de Naciones Unidas de decir, bueno, aquí hay que hacer una tendencia a integrar la reducción de riesgo de desastres dentro y a través de los sectores. Esto significa que hay que tener una mirada más transversal respecto al tema y no quedarse solamente en, por ejemplo, desastres que solamente para la gente de emergencia o solamente para la gente, para los bomberos, sino también es para distintos ámbitos del desarrollo nacional. Pero cuando uno dice, bueno, uno lo ve desde la perspectiva de costo-beneficio, dice, bueno, en verdad yo tengo delincuencia todos los días versus emergencia o desastres, que esas cosas, eventos más grandes que son bastante más esporádicos. Entonces, cuando yo digo, bueno, tengo que decidir cómo hago mi inversión y a dónde efectivamente priorizo los gastos, generalmente tiene más sentido decir, bueno, invierto solamente en prevención de delitos. Pero yo creo que el problema que tiene esa comprensión es que se debe a una visión más estrecha de lo que es reducción de riesgo de desastre. Y se ve solamente como responder a desastres o reducir el riesgo de desastre. Y se ve o se mide todos esos beneficios solamente en contra de esto, de si evitamos, si salvamos vidas, si es que redujimos el impacto de desastres, pero no tenemos una visión más ampliada. Y en esto hay un documento, un estudio que hizo el Banco Mundial con ODI y GFDRR, que son tres grupos, digamos, importantes internacionales, y se dieron cuenta de que invertir en resiliencia no es solamente, o no trae consigo solamente un dividendo de salvar vidas, que sería como el primer dividendo, sino también tiene a lo menos otros dos. Uno es el desarrollo económico y el segundo son co-beneficios, que el paper lo llama. Lo obvio, lo lógico, desde la perspectiva de evitar pérdidas, es decir, bueno, cuando invertimos en resiliencia o invertimos en reducción de riesgo de desastres, salvamos vidas. Ese es el objetivo del marco de Sendai, que espero que después Alejandro Mañón con Silvia Rook, que tengo entendido que van a presentar mañana, expliquen con mayor detalle en qué consiste, porque hoy en día el marco de Sendai, que es la política global de desastres para los próximos, ahora son 17, para los próximos 13 años en el mundo, de cómo vamos a reducir el riesgo de desastres, tiene objetivos que están orientados particularmente también al gobierno local. Entonces, es interesante tenerlo en cuenta y ojalá que Alejandro y la gente de la ONU mañana lo presente así. Entonces, por un lado está el dividendo obvio que decía que es evitar pérdidas. Pero también hay otro que es el desarrollo económico y aquí se empieza a abrir un poco más la mirada. Y este estudio se da cuenta de que cuando uno invierte en reducción de riesgo de desastre, también aumenta el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque por un lado, por ejemplo, cuando empezamos a invertir en medidas de mitigación, sean cortafuegos, muros de contención, etcétera, hay una inversión detrás y esa inversión efectivamente genera beneficio económico. Pero también, y eso es muy interesante, lo que también plantean es que también promueve el emprendimiento y estimula la innovación. La Comisión de Innovación sacó un documento para la resiliencia de desastres en Chile. Y también, por ejemplo, hay ejemplos concretos como, por ejemplo, Pacífico, que es una startup en la que yo estoy asesorando, con el que trabajamos justamente en generar soluciones de innovación para reducir el riesgo de desastre. Entonces, cuando uno empieza a poner el foco en las políticas públicas en gestión de riesgo de desastre, no solamente estoy logrando que se eviten pérdidas por desastres, sino también estoy fomentando un mayor desarrollo económico. Y finalmente, el tercer co-beneficio o co-beneficios que contempla este documento es, por un lado, obviamente, la creación de empleo. Si yo invierto en gestión de riesgo de desastres, creo más empleos por las medidas de mitigación, porque tengo que tener más
más staff para poder gestionar el riesgo, etcétera. Pero más interesante aún es lo que dice en cuanto a capital social. Y es que cuando uno invierte en resiliencia, se observa que las comunidades se empiezan a formar de mejor manera. Aumentan los niveles de asociatividad, los niveles de confianza, porque a través de la excusa, entre comillas, de trabajar por reducir el riesgo de desastres, logramos también empezar a generar más asociatividad y más confianza. Un ejemplo súper concreto es, por ejemplo, lo que la ONEMI está haciendo con los grupos CERT, que son grupos de comunidades entrenadas para responder a emergencias, y si uno lo ve a través de sus actividades, se empiezan a juntar, empiezan a conocer a sus vecinos, y eso genera un mayor índice de capital social, que por cierto, también ayuda a reducir la delincuencia, como varios expertos lo dicen, que mientras más unidas sean las comunidades, debiera haber una menor incidencia de delincuencia. Entonces, hay que cambiar de foco en cuanto a que invertir en resiliencia, invertir en reducción de riesgo de desastres genera más de un dividendo, y de hecho, aunque no hubiera ningún desastre en el futuro, igual tenemos los últimos 2 dividendos que lo vamos a seguir teniendo siempre. Así que la invitación en ese sentido, como decía, es a ampliar la mirada, a ver de alguna manera más general este tema y no quedarse solamente en la visión de que es solamente para responder. Pero para hacer esto, obviamente necesitamos políticas públicas que vayan y que sean de calidad para lograr esto. Y aquí, de hecho, mi tesis de posgrado en la Universidad de Londres la hice justamente de políticas públicas de desastre en Chile después del 27F. Y una de las cosas que me di cuenta es que efectivamente el problema que tiene Chile aún es que, si bien hubo cambios en las políticas públicas de desastre después del 27F, hay iniciativas como la Ley de Gestión de Riesgos de Desastre, la ONEMI ha tenido una cierta modernización. Hay municipios que han empezado a generar programas, a crear unidades para gestionar el riesgo de desastre, pero en el fondo la transformación del sistema no se ha dado. Es decir, el foco aún sigue en la respuesta y es más excepcional el foco en la prevención. Y esto ¿cómo se ve? Por ejemplo, antes del marco de Sendai existía el marco de Hyogo, que también era una política global para reducir riesgos de desastres, que se generó del 2005 al 2015, y en este marco, una de las cosas que se hicieron es informes de avance. Y el informe de avance de 2011-2013 de Chile indicaba que habían algunos retos generales en cuanto a las políticas públicas de desastre. Y yo quisiera destacar 3 que creo que aún son relevantes, aún existen y son necesarias abordarlas como un desafío. La primera es, de los retos que este informe revela, es que es necesario incluir políticas de reducción de riesgo de desastre en los planes de desarrollo. ¿Qué significa esto, por ejemplo? Debemos empezar a generar en la evaluación de proyectos, por ejemplo, un eje de riesgo. Es decir, cuando evaluamos un proyecto de desarrollo, tiene que tener uno de sus ítems a evaluar es si es que crea o no crea nuevo riesgo. Porque el desafío no es solamente reducir el riesgo de desastres, sino, en mi visión, más importante y más interesante también, es evitar generar nuevos riesgos. Ya tenemos un stock de riesgo en nuestro país, pero a medida que nos vamos desarrollando, necesitamos evitar generar nuevos riesgos. Entonces, cuando nosotros planificamos nuestro desarrollo, tiene que estar ese eje de evitar generar nuevos riesgos. Una segunda reto que presentaba este marco es la creación de mecanismos de descentralización. Y uno puede decir, bueno, sí, esto tiene un foco más nacional, no es tan un desafío de los gobiernos locales el generar estos mecanismos para descentralizar. Pero yo creo que también hay un espacio en que, por ejemplo, hoy en día hemos llegado al punto en que entendemos lo local no solamente desde lo municipal, sino, por ejemplo, también desde lo barrial. ¿Qué significa eso? Que también los municipios tienen que empezar a generar mecanismos para descentralizar sus acciones también. Es decir,
empoderar de mejor manera a los barrios, a las juntas de vecinos, para que ellos también sean actores relevantes en la gestión de riesgos de desastre. Y finalmente, y este es un objetivo transversal de desarrollo, que al final se explica porque es un factor subyacente a las vulnerabilidades que tienen los desastres, es la pobreza. Y un reto que queda permanente siempre es reducir la pobreza, porque nosotros decimos que los desastres no son naturales. La amenaza, el terremoto, el aluvión, la lluvia es natural, pero lo que determina que se convierta en un desastre es nuestro nivel de preparación y nuestras vulnerabilidades. Si es que estamos más expuestos, somos más vulnerables, es más probable que una lluvia se convierta en un desastre. Entonces, cuando atacamos estos tres retos generales, que insisto, todavía se observan y todavía hay desafíos importantes en cómo abordarlo, podemos empezar a avanzar hacia un desarrollo más sostenible también. Pero, en concreto, entonces, ¿qué podríamos decir que es necesario como políticas municipales para empezar a hacer? Lo fundamental y lo primero es reconocer el problema. Y esto significa identificar el riesgo. Si bien han habido avances desde la academia en cuanto a identificación de riesgo de manera general, por ejemplo, en mapas de inundación de tsunami, ahora tengo entendido que están avanzando en mapear zonas de aluvión, etc., hay un desafío todavía enorme en el nivel local de poder empezar a identificar claramente el riesgo. Y no solamente, insisto, de los desastres grandes, sino también de los pequeños, como la inundación que afecta en cada lluvia a alguna esquina o algún paso bajo nivel, y cómo gestionamos ese desastre también. Pero una vez que tenemos identificado, empiezan las medidas de reducción de riesgo, y como decía aquí, ejemplos hay desde la planificación urbana, que de perogrullo, por ejemplo, que la infraestructura crítica que construyamos no esté en zonas expuestas a riesgo, o amenazas, perdón. Pero también, por ejemplo, tiene desde otro extremo, que son los planes de continuidad de gobierno, que es algo en lo que yo trabajo, por ejemplo, hoy en día con dos municipalidades en Europa y en Asia Central. Entonces, una vez que tenemos identificado el riesgo, lo vamos a empezar a reducir, empezar a implementar medidas, pero eso no quita que de alguna manera también tenemos que estar preparados para manejar emergencias. Y este es el enfoque clásico y, como decía, el enfoque donde gran parte de la gestión en Chile aún está, y aún queda espacio también de mejora. Quedan espacios de mejora, por ejemplo, en mejor preparación de la gente responsable de gestionar la emergencia. Queda espacio también, por ejemplo, en la infraestructura. Muchas veces observa que los COE, los comités de operaciones de emergencia a nivel municipal y hasta a nivel regional, muchas veces carecen de los elementos esenciales para gestionar una emergencia de manera moderna y profesional. Entonces también queda un desafío importante en cómo seguimos invirtiendo en responder emergencias, porque es también algo que va a seguir ocurriendo. Siempre va a haber algún riesgo residual, siempre va a seguir habiendo algún grado de riesgo, y eso significa que tenemos que seguir estando preparados para responder emergencias. Y como decía, este riesgo residual también significa que al haber, y siempre van a seguir habiendo desastres, en mayor o menor medida, tenemos que también empezar a pensar en implementar medidas de transferencia de riesgo. ¿Qué significa transferir de riesgo? Por ejemplo, seguros. Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford hicieron un libro sobre la recuperación de Chile después del 17F, y una de las cosas que destacaban de por qué había sido en sus palabras, tan extraordinaria la recuperación del 27DF, había sido por la alta penetración del mercado de seguros en Chile en cuanto a terremotos. Entonces, hay un desafío porque, insisto, el sesgo, y también la parte de la tesis que hice, es que siento que el sesgo en las políticas públicas de desastre en Chile se mantiene en lo sísmico. Tenemos muy buenos códigos de construcción en sismo, nuestra gestión en general está bien enfocada en enfrentar o reducir el riesgo sísmico, pero cuando lo ampliamos a otras amenazas, como incendios forestales, inundaciones, aluviones, ahí hay una deuda pendiente. Entonces creo que efectivamente empezar a pensar en transferencia de riesgo. También, por ejemplo, hay experiencias muy interesantes en Asia Central, por ejemplo, de microzonificación de riesgo.
de cómo las comunidades tienen pequeños seguros para poder responder, como decía, a estos pequeños desastres que ocurren en sus comunidades. Hay mucho espacio para poder innovar en este sentido, para poder seguir desarrollando esto. Entonces, pero empezamos de nuevo con estas cosas, y he insistido bastante en esto de los eventos pequeños. ¿Qué significa en esto? La Oficina de Desastres de las Naciones Unidas creó un glosario. Dentro del glosario están los riesgos extensivos. Se entienden como eventos que son de alta recurrencia, muy frecuentes, pero que generalmente producen un bajo impacto en comparación, por ejemplo, con un terremoto. Y entonces el desafío está en que generalmente estos riesgos extensivos pasan bajo el radar. Como decía, la pequeña inundación en la esquina de algún barrio, o el incendio forestal que no se transforma en una catástrofe, pero que se queman una o dos casas, un incendio de una casa en un lugar urbano, etcétera, pasan como eventos de alguna manera como recurrentes, que ya sabemos que pasan y como que no logran como cooptar la agenda, pero que a la larga, si uno no ve en el tiempo, generan, lo más probable, más impacto que un evento natural. Que un riesgo intensivo como un terremoto. Entonces, ¿y por qué este tema lo quiero como de nuevo destacar? Es porque la ONU, a través del informe global que hace de desastres cada 2 años, que el último fue en 2015, llamó la atención de que hay un aumento importante en el riesgo extensivo. Y las razones de por qué aumenta las plantea principalmente por fallas en la planificación urbana, también, como decía, por pobreza e ítems de vulnerabilidad, y también por una debilidad en la gobernanza, en particular de los gobiernos locales, porque al ser muy centralizada generalmente la gestión, los gobiernos locales no tienen las herramientas suficientes para poder atacar estas emergencias o estos riesgos pequeños, como decía, que son bastante abordables por el nivel local si es que se lo plantea así. Y para ilustrar un poco el impacto de estos riesgos extensivos, este es un gráfico que también es del mismo informe. Y si ven en azul oscuro, está el porcentaje del 100% de daño de esta infraestructura que está abajo, se ve el porcentaje de daño que es por riesgo extensivo, y en azul claro, en celeste, el intensivo, o sea, terremoto, desastres grandes. Y si se dan cuenta, gran parte de la infraestructura crítica, como suministro de agua, alcantarillado, suministro eléctrico y calles, se ven afectadas principalmente por estos riesgos extensivos, por estos pequeños desastres que ocurren regularmente, pero que producen pequeño impacto en el minuto, pero que acumulativamente generan un impacto mayor. Y lo interesante también es que si vemos los otros tipos de daños, por ejemplo, en centros educativos o establecimientos de salud, un 50% o más también se debe a riesgos extensivos. Entonces, la invitación acá, o el desafío, es a decir, ok, ¿es importante los riesgos intensivos? Sí. ¿Es importante prepararse para el próximo terremoto grande que va a ocurrir? Sí. Pero también es importante, igual de importante que aquello, el trabajar en gestionar el riesgo extensivo, en gestionar estas pequeñas eventos que a la larga producen un mayor impacto que muchas veces un terremoto, un gran incendio forestal, un gran aluvión, etc. Ahora, claro, suena todo esto bastante bonito y suena bastante como interesante decir, bueno, sí, podríamos hacerlo, pero también hay que recordar que muchos de estos eventos, al final, son un poco manejables porque los desastres no respetan límites político-administrativos. Y eso es súper importante de entender cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de cómo descentralizamos la gestión. Porque creo que no hay duda en cuanto a que Chile tiene un sistema de protección civil, espero que después sea gestión de riesgo de desastre, bastante centralizado. Un ejemplo es, por ejemplo, el proyecto de ley que actualmente existe en el Senado, que fue presentado a través de una indicación sustitutiva del año 2014, si no me equivoco,
no contemplaba, por ejemplo, en un principio el nivel municipal. Es decir, para la indicación sustitutiva que se presentó en el 2014, el sistema nacional comenzaba desde la gobernación hacia arriba. En ese momento yo estaba asesorando a la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización del Senado, y le damos la bandera diciendo, bueno, acá hay un problema, hay que incluir al nivel municipal, y afortunadamente el gobierno introdujo una nueva indicación a donde incorpora el nivel municipal. Pero es un ejemplo de que efectivamente en la cabeza del Ejecutivo, en el día a día, el nivel municipal no está tan presente. Y como decía, el primer desafío es que los límites políticos geográficos no siempre se corresponden. Este es una frase de la política nacional que tiene Chile para gestionar riesgo de desastre, que fue creada en 2013 por la Plataforma Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre y fue publicada el año pasado, el 2016, finalmente. Y ahí deja muy claro que los desastres no respetan fronteras. Entonces debemos entender que hay que ampliar la mirada nuevamente y hay que entender que la gestión no solamente desde lo local, desde lo municipal, sino también hay que empezar a ver cómo generamos sinergia. ¿Y qué significa generar sinergia? Por un lado, como decía, generalmente la tendencia mundial es decir, bueno, trabajemos desde lo local, fomentemos el trabajo local, que es súper importante, pero nos olvidamos de dos partes. Una parte es que, por un lado, hay que, insisto, fomentar lo local, fomentar también la cooperación entre lo local, pero no olvidar que también lo nacional o lo central también tiene que tener una conexión correcta y sana con el nivel local. Esta sinergia entre lo local y lo nacional tiene que existir en los dos niveles. Y esto de alguna manera ya existe en el Sistema Nacional de Protección Civil actual. Este es un gráfico que modifiqué de un gráfico original que, si no me equivoco, lo hizo Bernardo Castro, en el que muestra cómo se compone el sistema y demuestra efectivamente que la escalabilidad, que es uno de los principios del sistema actual, existe en el papel. En la práctica, vemos como generalmente, muy rápidamente, el sistema central, nacional, toma la gestión de los desastres, quitándole esa oportunidad al nivel local. Entonces, el desafío está, de nuevo, en cómo generar esta sinergia entre lo local y lo nacional, y no solamente quedarse sesgado en que lo local es lo mejor o que lo nacional es lo mejor, es una mezcla entre los dos. Mientras eso no lo logremos entender de buena manera, muy difícilmente vamos a poder tener una buena coordinación entre los dos niveles. Y como decía, es no solamente de lo nacional a lo local, o de local a lo nacional, también tiene que ver entre lo local. Y ustedes son sin duda más expertos que yo en esto, pero estuve revisando la ley de municipalidades. Y hay una herramienta que existe que permite, digamos, refundir unidades en municipalidades que tienen un porcentaje de habitantes pequeño. ¿Qué significa esto? Que cuando empezamos a entender que efectivamente los límites geográficos no son los mismos que los límites político-administrativos, y que muchas veces por recursos, por prioridad, etcétera, un municipio más pequeño no puede, digamos, tener una unidad permanente, hay herramientas por las cuales uno puede generar este tipo de asociaciones. Yo creo que explorar este tipo de soluciones u otras es muy interesante y un desafío interesante para el nivel municipal, de cómo empezamos a pensar esto de manera más holística. Y no lo dejamos solamente cerrado a que cada municipalidad es un silo que gestiona su riesgo de una manera y otra municipalidad es otro silo que lo hace de otra manera. No, yo creo que lo importante aquí es empezar a cooperar, empezar a buscar espacios de coordinación entre las municipalidades, porque insisto, muchos eventos no respetan el nivel geográfico, el nivel político administrativo, y hubo una emergencia que puede pasar en una comuna que está agua arriba y llueve y la comuna está agua abajo, no tiene ninguna comunicación con la municipalidad de arriba, bueno, es difícilmente que los dos logren un buen resultado al final. Así que la invitación o el desafío también es que empiecen a pensar en maneras de cómo cooperar. Pero todo, yo me imagino que ya para esta altura de decir, bueno, todo es
es muy bonito, muy interesante, pero ¿cómo pagamos todo esto? ¿Cómo lo financiamos? ¿No? Porque al final, ustedes como saben, en políticas públicas, todo al final se traduce al final en dinero. En este sentido, quiero hacer solamente una breve demostración de cifras para que veamos cuánto estamos gastando o cuánto estamos invirtiendo en esto. Primero, ¿cuánto perdemos? Y este es un gráfico del 2012 que hizo la OCDE en cuanto a qué países tenían en porcentaje de su PIB el mayor daño promedio, desde el 80 al 2011. Y sorprendentemente, Chile tiene el mayor gasto de daño en PIB. Y cuando ponemos, bueno, esto es todo lo que gastamos bastante. ¿Y cuánto nosotros gastamos o cuánto invertimos en gestión de riesgo de desastre? Esta es una cifra global de más o menos cómo está distribuido el gasto en el mundo. Y vemos que un 70% está en respuesta y solamente un 3,6%, 4% está en prevención. Hay un estudio del Banco Mundial en el cual que ha sido, que no necesariamente es correcto, pero dice que por cada peso que uno invierte en prevención, se evitan a lo menos 4 pesos en daño. Esa cifra, como digo, es discutible, pero hay acuerdo transversal en el sistema internacional de que hay una relación inversa entre inversión en prevención y daño. Es decir, cuando hay más inversión en prevención, hay menos daño. Es bastante lógico, pero de alguna vez se nos olvida. Y este número que nosotros vemos, esta distribución, es bastante similar a lo que vemos también en Chile. Si lo vemos, por ejemplo, en el presupuesto de ONEMI, que sé que no es solamente la única manera de evaluar cuánto estamos invirtiendo en prevención, pero es un referente, el presupuesto de ONEMI es casi similar al que tiene la Biblioteca del Congreso Nacional. Es decir, aproximadamente hoy en día 14.000 millones de pesos. O sea, la oficina que es la encargada de coordinar el sistema, de generar también políticas de prevención, educación, la ONEMI tiene una academia de protección civil, tiene un presupuesto sumamente limitado. Y, por ejemplo, dentro de la investigación que hice por el posgrado, una entrevista logré ver que, aproximadamente en 2015 Chile gastó 400.000 millones de pesos en responder a emergencias. ¿Y qué significó eso? Según el entrevistado que tuve, decía, bueno, esto llegó al punto de afectar en algún grado el desarrollo del programa de gobierno de este gobierno, por la cantidad de gasto que se dieron. Entonces decía, bueno, estamos gastando 14.000 millones de pesos en prevenir y 400.000 millones de pesos en responder. ¿Por qué no hay un cambio en esto, no? Y yo creo que es porque no hay voluntad de prevenir. Si lo vemos, por ejemplo, en el impacto de ZTF, aproximadamente un 18% del PIB se vio afectado por el ZTF. Pero respondimos, nos recuperamos bastante bien, y cuando uno ve, por ejemplo, el índice de déficit de desastres, que es del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, dice Chile tiene, por la cantidad de ingresos que tiene la solvencia para poder responder a desastres. Pero la invitación de DIPECHO, que es la Oficina de Apoyo Humanitario de la Unión Europea, dice, bueno, pero si Chile es capaz de responder a desastres, ¿por qué no cambiamos el foco? Y en vez de seguir poniendo dinero solamente en responder, no empezamos a prevenir. Y yo creo, soy bastante convencido, y a través de mi investigación también me di cuenta de que efectivamente lo que falta es voluntad política para cambiar el foco. ¿Por qué? Porque muchas veces no se visualiza la prevención, es más atractivo sacarse la foto con la caja, con la media agua, pero creo que también eso es solamente un tema de innovar y de buscar maneras de poder visualizar la prevención. Por ejemplo, el ejemplo de la Municipalidad de Talcahuano creo que es un muy buen ejemplo, se lleva bastante su trabajo, creo que es destacable. De hecho, últimamente ganaron un premio en Londres por su gestión. Y yo creo que es una manera de cómo se puede visualizar el trabajo y cómo efectivamente uno como alcalde, como tomador de decisión, puede mostrar que esto sirve y que hay un beneficio concreto.
que no es solamente esperar por el desastre para sacar la caja de ayuda o la media de agua, sino también hay un trabajo distinto. Entonces, el desafío está efectivamente en cambiar la voluntad hacia la prevención y también en buscar maneras innovativas de visualizar esta prevención, para no quedarnos solamente en la fotografía de la media de agua. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es nuestro compromiso? Y esto tiene que ver con qué políticas públicas de desastre a nivel internacional Chile se ha comprometido. El resultado esperado del marco de Sendai, que como decía, esta política global para reducir el riesgo de desastres en los próximos 13 años, dice que lo que esperamos del mundo, insisto, desde lo local hasta lo internacional, es reducir sustancialmente el riesgo de desastres, las pérdidas de vidas, medios de subsistencia, pero también bienes económicos, físicos, sociales, culturales, ambientales, negocios, comunidades y países. Es decir, lo que queremos hacer es reducir el impacto en vidas, en daño económico, pero también el impacto que genera en los modos de vida de las personas. Muchas veces escucho, por ejemplo, que dicen, bueno, ¿saben qué? Que vamos a sacar toda la gente de la costa porque hay un riesgo de tsunami. Pero hay gente que efectivamente, pescadores, etcétera, que tienen su modo de vida y que su modo de vida es la pesca, por ejemplo, y esa exposición al riesgo. Entonces tenemos que pensar maneras más innovadoras de cómo efectivamente lidiamos con esta tensión entre mantener el modo de vida con exponerse a riesgo. Y eso tiene que ver con medidas, por ejemplo, alerta temprana, educación para poder saber qué hacer en caso de un desastre, etc. Y esto es porque al final la reducción de riesgo de desastres es una estrategia fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible. Los países que no entienden esto, que no entienden que desarrollarse sosteniblemente viene de la mano con reducir riesgo de desastre, son los que van a tener mayor daño y mayor gasto en impactos por desastre. Entonces, como para poder ir cerrando, yo creo que estoy ya en el tiempo, si es que no estoy sobre el tiempo, ¿sí? Hay dos facetas importantes que queremos yo destacar. Por un lado, insisto, tenemos que gestionar el riesgo que tenemos, lo que existe, reducirlo, mitigarlo, generar estas y otras iniciativas que he nombrado, pero también, y quizás aún más relevante, es incorporar en el desarrollo de nuestras políticas públicas el evitar generar nuevos riesgos. Cuando tenemos estas dos facetas, vamos a tener una comunidad más resiliente y más sostenible en el tiempo. Así que les dejo acá la bibliografía de la presentación. Muchas gracias por haberme invitado y quedo atento a sus preguntas o comentarios.